Hola a todos y bienvenidos a Desde mi Psique. Hoy voy a leer un fragmento del libro La influencia del olor de los croissants calientes sobre la bondad humana de Ruwen Odien, un texto fascinante sobre filosofía moral experimental. El título del libro hace referencia a un experimento real en el que se descubrió que el olor de los croissants recién horneados podía influir en las decisiones morales de las personas, haciéndolas más propensas a ayudar a otros. Con esto, el autor nos introduce a la idea de que nuestra moralidad no siempre es producto de la razón, sino que puede estar condicionada por factores externos. El dilema que he elegido para compartir con ustedes hoy es la máquina de experiencias, un problema filosófico que pone a prueba nuestra idea de lo que realmente significa vivir una buena vida. ¿Cambiarías tu vida real, marcada por frustraciones y decepciones, éxitos parciales y sueños incumplidos, por una vida de experiencias deseables, pero completamente artificiales, provocadas por medios químicos o mecánicos? Supongamos que existe una máquina que pueda hacerte vivir todas las formas de experiencia que desees. Unos neuropsicólogos geniales serían capaces de estimular tu cerebro de tal manera que tienes un nuevo amigo, que lees un libro interesante o que haces cualquier otra cosa que corresponde a tus deseos. Pero de hecho, estarías permanentemente dentro de la máquina, con unos electrodos enchufados al cráneo. Serías tú quien decidiría el programa de las experiencias que deseas tener, digamos que para los próximos 2 años. Luego, tendrías unas horas fuera de la máquina para escoger el programa de los 2 años siguientes. Una vez dentro de la máquina, claro está, no sabrías que estás allí. Creerías que todo ocurre de verdad. ¿Te enchufarías a la máquina? Ahora no pienses en problemas secundarios como saber quién haría funcionar las máquinas si todo el mundo estuviera enchufado. Este experimento de pensamiento se ha empleado para demostrar que las teorías llamadas hedonistas son falsas. En efecto, para los hedonistas, lo importante es tener experiencias agradables, o, en un sentido más amplio, experiencias que correspondan a sus preferencias. Que esas experiencias, sean reales o ilusorias, profundas o superficiales, químicas o naturales, que estén fijadas a una persona de carácter estable o no, no debería tener ninguna importancia moral. Los paraísos artificiales son tan válidos moralmente como los naturales, y la pérdida de uno mismo no tiene nada de inmoral. Pero si los hedonistas tuvieran razón, todo el mundo estaría tentado de enchufarse a una máquina de experiencias. Ahora bien, según Robert Nozick, el inventor de este experimento de pensamiento, nosotros, los humanos, no tendremos la tentación de enchufarnos en la máquina de experiencias, y da para ello 3 razones de tipo intuitivo. 1. Nosotros queremos hacer cosas, no solo tener la experiencia de hacerlas. 2. Nosotros queremos ser un determinado tipo de persona y no un objeto indeterminado al que se le enchufan unos electrodos. 3. El contacto con la realidad y la autenticidad tienen una importancia capital en nuestras vidas. Supongamos que su hipótesis sea correcta y que la mayoría de la gente no acepte enchufarse a la máquina de experiencias. Supongamos incluso que en una encuesta masiva resulte que el 100% de los encuestados se niega a enchufarse a la máquina de experiencias. Quedaría en suspenso una pregunta. Según Nozick, la única interpretación posible de ese rechazo general es que la experiencia agradable no es lo único que importa en nuestras vidas. ¿Es en realidad la única interpretación posible? No. Podríamos suponer, por ejemplo, que ese rechazo tiene su origen en una repulsión psicológica irracional hacia todo lo que no es natural, o en la angustia de tener unos electrodos enchufados al cerebro. Pero la mejor explicación, alternativa, ha llegado recientemente. Ha hecho falta mucha astucia por parte de un filósofo para proponerla.
Si nos negamos a enchufarnos a la máquina de experiencia, no es porque la experiencia sea menos importante que la realidad o la autenticidad. Es porque cambiaríamos demasiado el estado en el cual nos encontramos actualmente si aceptáramos enchufarnos. En realidad, tenemos una cierta tendencia a la inercia. No queremos cambiar demasiado bruscamente de estado, y eso es lo que justifica la predicción de que rechazaremos la máquina de experiencias. Sin embargo, según el mismo modelo, si estuviéramos enchufados a la máquina de experiencias, no aceptaríamos salir de ella. Sería también un cambio demasiado brusco que iría en contra de nuestra tendencia a la inercia. La astucia es haber pensado en ese par de hipótesis y sobre todo en la segunda, que de confirmarse probaría que de ningún modo nos oponemos por principio a vivir en una máquina de experiencias. Ahora bien, si es cierto que de ningún modo nos oponemos por principio a vivir en una máquina de experiencias, Nozick se equivoca, como todos los filósofos que están convencidos desde hace medio siglo de que han vencido al hedonismo por KO. Esa hipótesis se basa en un modelo explicativo inspirado por ciertos trabajos de economistas, que los han llamado el sesgo del statu quo. Para comprobarlo, basta cambiar la manera de presentar el experimento de pensamiento. La pregunta ya no sería, ¿aceptas abandonar tu vida real y enchufarte a la máquina de experiencias? Sino, ¿prefieres quedarte en la máquina de experiencias o volver a tu vida real? Es lo que hizo con una población de estudiantes no especializados en filosofía. El experimento de pensamiento de la máquina de experiencias se reformuló en 3 escenarios distintos. Según el principio, tú estás dentro de la máquina de experiencias. Te proponen volver a la vida real. ¿Aceptas? Escenario 1. Una mañana, oyes que alguien llama a tu puerta. Abres. Un personaje oficial te anuncia lo siguiente. Sentimos mucho comunicarte que has sido víctima de un grave error. Has sido enchufado a una máquina de experiencias por unos neuropsicólogos geniales capaces de estimular tu cerebro. Usted se ha creído que había hecho amigos, que estaba escribiendo una gran novela, que leía libros muy interesantes o que hacía cualquier otra cosa que deseaba, pero en realidad todo eso no era más que una serie de estímulos cerebrales. Estaba todo el rato dentro de la máquina con unos electrodos fijados al cráneo. Nos hemos dado cuenta de que la petición de enchufarse a la máquina correspondía a otra persona. Le proponemos, pues, lamentando una vez más lo ocurrido, estas 2 posibilidades: permanecer dentro de la máquina o regresar a su vida real. Escoge una opción y explica el porqué. Escenario 2. La historia es la misma que en el escenario 1, pero al final se dice, en la vida real, tú estás en la sección de alta seguridad de una cárcel. ¿Prefieres quedarte en la máquina de experiencias o volver a la vida real? Escoge una opción y explica por qué. Escenario 3. La historia es la misma que en el escenario 1, pero al final se dice, en la vida real, tú eres un artista riquísimo que vive en un hotel de lujo. ¿Prefieres quedarte en la máquina de experiencias o volver a la vida real? Escoge una opción y explica por qué. En resumen, los 3 escenarios son los siguientes. El primero, neutro. ¿Prefieres quedarte en la máquina de experiencias o volver a la vida real? 2. Negativo. ¿Prefieres quedarte en la máquina de experiencias o volver a la vida real en la cual estás en la sección de alta seguridad de una cárcel? Positivo. ¿Prefieres quedarte en la máquina de experiencias o volver a la vida real en la cual eres un artista riquísimo que vive en un hotel de lujo? En el escenario negativo, si escoges la vida real, vuelves a la sección de alta seguridad de una cárcel. El 87% de los encuestados declararon que prefieren quedarse en la máquina de experiencias. No se puede decir que este resultado sea muy sorprendente, pero seguramente no basta para demostrar que Nozick no tiene la razón. La realidad no siempre es la preferida. En el escenario neutro, solo el 46% prefiere quedarse en la máquina. El 54% prefiere volver a la vida real sin plantearse preguntas sobre su calidad, lo cual parece enviar el péndulo hacia otro lado.
El escenario positivo debería dar ventaja final a la idea de que la realidad no necesariamente es la preferida. En ese escenario, si se escoge la vida real, se vuelve a un hotel de lujo siendo multimillonario. El 50% prefiere, a pesar de todo, quedarse en la máquina. Este resultado es desconcertante, sabiendo que uno tendría una vida regalada por qué permanecer en la máquina de experiencias. Es aquí donde interviene la hipótesis de la preferencia por el statu quo, sea cual sea. Tenemos una preferencia un poco irracional por el estado en el cual nos hallamos, lo cual hace que escojamos permanecer en la máquina de experiencias, aunque las perspectivas de la vuelta de la vida reales sean espléndidas. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Aceptarías conectarte a la máquina de experiencias y vivir una vida perfectamente placentera, aunque sea una ilusión? ¿O preferirías enfrentar la realidad con todo lo que implica? Déjame tu respuesta en los comentarios y sigamos la conversación. Nos vemos en el próximo video.